Primero, Fernando, para que la gente entienda, ¿qué es una plataforma digital? Bueno, una plataforma digital es básicamente un servicio que se da a través del Internet, donde los usuarios sí pueden pagar para su uso. Un buen ejemplo es Netflix, donde nosotros podemos pagar alrededor de $10 al mes y acceder a muchas películas, documentales, otros tipos de contenidos. Spotify, donde hay una versión gratis y también hay una versión pagada, donde tú puedes pagar música. Exacto, es un servicio de música al final. Estas plataformas son iguales a las plataformas, por ejemplo, para el servicio de transporte como Uber. Exactamente, porque al final del día son servicios que cuando nosotros decidimos pagar por esos servicios, nosotros tenemos que pagar a través de una tarjeta de crédito y estamos pagando a una empresa extranjera. Ya, y en ese sentido, eso es muy importante, son empresas extranjeras que obviamente brindan sus servicios a nivel nacional. En ese sentido, ¿cómo funcionaría el tema impositivo en el caso de que se quiera gravar con impuestos a este tipo de servicios? Es buena pregunta, y hay dos temas. Uno es tributario y otro es nuestra relación con la tecnología, ¿no? Porque en el tema tributario, nosotros, si queremos acceder a estos servicios, tenemos que primero pagar un impuesto de salida de divisas, que es el costo que cada ecuatoriano paga de 5% cuando hace una compra de cualquier bien o servicio en el exterior. Si lo hace desde el Ecuador o si está viajando, siempre tenemos que pagar el 5%. Entonces ya estamos tributando. El otro tema que el gobierno está discutiendo es agregar un impuesto de valor agregado, el 12% que cada uno de nosotros pagamos. Pero ahí la palabra clave es valor agregado. Cuando nosotros pagamos el impuesto de valor agregado, nosotros estamos asumiendo que hay un valor agregado a nivel local que justifica que nosotros pagamos un impuesto adicional. En este caso, no hay ningún servicio adicional que se da al nivel local para justificar un impuesto adicional. Es decir, es un servicio internacional. Correcto. Que no justifica el pago del valor agregado porque no es un servicio generado en el Ecuador. Exactamente. Exactamente. Ya, y en ese sentido, ¿cómo funcionan en este momento? Porque yo entiendo que Netflix, Spotify y todas estas plataformas tecnológicas, entiendo que tienen que pagar también impuestos. Ellos tienen que pagar impuestos en los países donde están radicados. Y en muchos casos ellos están radicados en Irlanda, porque tienen una operación en Estados Unidos, luego tendrán una operación en Europa, y en general es la operación en Europa que maneja el tema de cobranzas con países como Ecuador. Y aquí hay dos lados, ¿no? Hay un lado del usuario individual, que es usted o yo, que nosotros pagamos por Spotify. Y luego hay el lado de las empresas que pueden pagar la plataforma de publicidad en Spotify para que los usuarios que estén en Ecuador escuchen una pauta de su servicio o producto. Y ellos sí tienen que no solamente pagar el impuesto de salida de divisas, pero ellos también tienen que pagar un impuesto de retención, un impuesto a la fuente, para poder nacionalizar ese gasto. Entonces las empresas, para poder hacer publicidad en una plataforma como Spotify, ya están pagando alrededor del 27% para ese servicio, para poder justificarlo dentro de su ejercicio de contabilidad. Y al ser estas plataformas digitales, no tienen que pagar un impuesto, diríamos, como empresa, es decir, Spotify como Spotify o Netflix como Netflix, no tiene que pagar un impuesto para poder enviar su señal y captar los clientes en el caso específico de Ecuador? Ellos no tienen que tributar a nivel nacional, pero lo que dice tiene consecuencias muy interesantes, porque Cabify, por ejemplo, es una empresa que decidió operar aquí en el Ecuador, tuvo una oficina, tuvo docenas de empleadas y estaba cobrando a nivel local y pagando el IVA. El gobierno, básicamente, a través del SI cerró su RUC, y luego, a nivel municipal, recibieron acoso por parte de las autoridades bajo la presión del gremio taxista para que dejen de operar, y la autoridad municipal básicamente incautaba los autos de los choferes. Y Cabify básicamente tomó la decisión de salir del Ecuador. Entonces ahora no estamos captando nada de impuestos de esa operación porque nosotros como país les dificultó su operación aquí en el Ecuador. Por eso digo que es por un lado un tema tributario y por otro lado un tema de qué va a ser nuestra relación con la tecnología. ¿Vamos a dejar que la tecnología florezca aquí en el Ecuador o vamos a dificultar su operación? Y al final, en el caso de que se quiera poner
un valor, un impuesto a este tipo de servicios. Al final, el que lo termina pagando es el cliente. Es el cliente, y la otra pregunta que surge es ¿cómo cobra el gobierno este impuesto adicional? ¿Van a cobrar un 12% sobre la transacción en la tarjeta de crédito? ¿Cómo van a tener una lista de empresas que son digitales y otras que no son digitales? Esas son dudas que tienen los usuarios que el gobierno no ha resuelto hasta ahora. ¿Y es posible hacerlo? Técnicamente se puede hacer, pero como digo, hay miles y miles y miles de servicios digitales en el mundo. Entonces, ¿cómo podría una empresa de tarjeta de crédito, por ejemplo, poder distinguir entre una empresa que es digital y otra empresa que no es digital? Eso genera muchas complicaciones en su aplicación. ¿Cuánto ha avanzado el tema digital en nuestro país, Marco? Ha avanzado mucho, sobre todo en la forma en que nosotros los consumidores recibimos información. Si usted piensa, por ejemplo, en Twitter, no todos los usuarios están en Twitter, pero todas las mañanas el presidente de Estados Unidos está diciendo cosas en Twitter que nos obliga a los medios tradicionales a hacer caso a lo que está pasando en las plataformas digitales. Entonces, aunque no todos los usuarios estén usando esas plataformas, son influidos en su día a día por los sucesos que pasan ahí y también por la compra, porque cada vez los usuarios están comprando a través de canales digitales, cada vez las empresas tienen una oferta a través de su canal digital y eso cambia el comportamiento del consumidor para que podamos tener más opciones en la compra. De las plataformas digitales, de las últimas, de las recientes, ¿cuáles son las que han tenido más, diríamos, penetración en el Ecuador? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre que en el ámbito del tema de las películas, por ejemplo, Netflix ha tenido una muy buena influencia. Sí, exactamente. Y de hecho, Netflix, la oferta de contenidos de Netflix es mejor que en Estados Unidos y en Canadá, porque muchas veces cuando alguien produce una película, tiene un acuerdo de distribución para esa película en los mercados grandes. Y como no tienen acuerdos de distribución en Ecuador, a nosotros nos llega un montón de contenido que no es disponible para los usuarios en Canadá y en Estados Unidos. Entonces Netflix es obviamente uno, Spotify también es una plataforma que nos permite acceder a un catálogo de música gigantesco para cualquier tipo de gusto, y luego los tradicionales como YouTube, como Facebook, como Twitter, que se vuelven parte de nuestro día a día. Es la forma en que mantenemos contacto con nuestros amigos, cómo nos informamos de lo que está sucediendo, y luego acontecimientos cuando, por ejemplo, un señor pelea con un agente de tránsito, alguien lo filma y lo sube a YouTube y todo el mundo puede ver. Entonces, definitivamente cambia la forma en que nosotros vivimos nuestra vida por poder acceder a estas plataformas. Y también es una cuestión, creo yo, de moda, de estatus, porque, claro, una niña, una joven en el colegio dice, yo estoy en Netflix, tú no estás en Netflix. O yo estoy en tal plataforma, yo estoy en tal red. Entonces, es un poco la competencia que se da ya en el ámbito social, ¿no? Y tiene un efecto viral, porque es muy difícil ir a cualquier fiesta social o cualquier evento social sin que la gente hable de lo nuevo que está saliendo en Netflix, por ejemplo. Y Netflix tiene el poder que, como es un medio que no se limita por un país, puede crear contenidos para varios países a la vez. Entonces, uno de los programas que es más relevantes para el Ecuador es, por ejemplo, O Mecanismo, que es una producción brasilera que documenta el tema de lavajato, de corrupción, que obviamente ha tenido muchas consecuencias aquí en Ecuador. Entonces, se da la oportunidad de crear contenidos de una muy alta calidad para una audiencia masiva, y eso informa la manera en que nosotros vemos al mundo y a nuestro país propio. Muy interesante. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas sobre la tecnología y la posibilidad que se abre para el gobierno, por lo menos para poner impuestos a este tipo de servicios. Vamos a